Buenas tardes de nuevo, jóvenes. De regreso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Vamos a ver. El, el equipo que se quedó pendiente ahorita puede continuar. Ahorita que lleguen los que falten. Sí, siguiente, por favor. Bueno, método de cadena crítica es la que habían comentado hace un momento, ¿verdad? Sí, es la que damos para la siguiente, para esto. Ujú. Técnicas de optimización de los recursos. Tenemos la nivelación de recursos, que es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de esos mismos con la oferta disponible. Y tenemos también el equilibrio de recursos. Esta técnica es que se ajusta a las actividades de un modelo de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos límites ya predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, en el equilibrio de recursos, la ruta crítica del proyecto no se modifica y las fechas de finalización no se pueden retrasar. Siguiente, por favor. Análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si? Es un proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Se realiza un análisis de la pregunta, ¿qué pasa si se produce la situación representada por el escenario X? Se tiene una simulación, la simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el uso de distribuciones de probabilidad construidas a partir de estimaciones por tres valores. Siguiente, por favor. Los adelantos y retrasos son refinadamente que se aplican durante el análisis de la red con el objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de comienzo de las actividades sucesoras. Los adelantos se utilizan solo en determinadas circunstancias para adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora. Y los retrasos se utilizan solo en determinadas circunstancias, cuando los procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras, sin que éste afecte el trabajo o a los recursos. Siguiente, por favor. Compresión del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo. Intensificación. Esa es una técnica que utiliza para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo posible. Entre los ejemplos de intensificación se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la aportación de recursos adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. Siguiente, por favor. Compresión del cronograma. Ejecución rápida es una técnica de compresión del programa en la que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio. Antes de finalizar todos los planos arquitectónicos, la ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a desarrollar determinados trabajos y en un aumento del riesgo. Siguiente, por favor. Las herramientas automatizadas de programación contienen el modelado de programación, aceleran el proceso de programación mediante la generación de fechas de inicio y fechas
y finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y la duración de las actividades a través del análisis de la red del cronograma. Una herramienta de programación se puede utilizar en combinación con otro software de gestión de proyectos, así como métodos manuales. Siguiente, por favor. Desarrollo del cronograma, salidas. Línea de base del cronograma, la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través del los procedimientos formales del control de cambios y que se utiliza como base de comparación de los resultados reales, es aceptada y aprobada por los interesados adecuados, como la línea base del programa, con fechas de inicio y finalización de la línea base. Durante el monitoreo y control de las fechas aprobadas de la línea de base se comparan las fechas reales de inicio y finalización para determinar si si han producido desviaciones. Con mi compañera Natalia les irá explicando más. Cronograma del proyecto. Esta es una salida de un modelo de programación que presenta actividades relacionadas con las fechas planificadas, las duraciones, los hitos, recursos, y este cronograma debe contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización programadas. Este cronograma se puede representar en forma de resumen, de hitos o bien en forma detallada. El modelo de programación del proyecto puede adoptar una forma de tabla. Es más frecuente representarlo en forma gráfica. En cuanto a ese formato, existen tres formas. El primero es el diagrama de barras, donde se presenta la información del cronograma con una lista de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se presentan en forma de barras colocadas en función de las fechas de inicio y de finalización. Aquí pues, en el ejemplo es un cronograma de resumen, pero con los diagramas de barras. Segundo vendría siendo el diagrama de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero solo identifican el inicio y la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave. O sea, que es bastante similar a este, solo que pues en lugar de que se vea pues, toda la barra, solo marca el principio y el fin. El diagrama de hitos aquí está representado en un cronograma que tiene el mismo nombre. Y para el tercero, que viene siendo el diagrama de red, el cronograma de proyectos se complementa con tres representaciones. El primero sería el diagrama de actividad en el nodo. Este muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo, y normalmente denominados diagramas de lógica pura. Luego está el diagrama lógico de barras. Estos diagramas, con la información de la fecha de las actividades, normalmente muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Este ejemplo muestra también cómo se pueden planificar cada paquete de trabajo como una serie de actividades relacionadas entre sí. El tercero vendría siendo el diagrama lógico basado en una escala de tiempos. Se incorporan unas barras que se representan la duración de las actividades con las relaciones lógicas según las escalas de tiempos, y está optimizado para mostrar las relaciones entre actividades y puede aparecer cualquier número de actividades en secuencia en una misma línea del diagrama. Aquí está ejemplificado. En un cronograma detallado se ve cómo están las tres uniones de los formatos. En cuanto a los datos del cronograma, pues se deben incluir los hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades, la documentación de todos los supuestos y restricciones identificados, los histogramas de recursos, proyecciones de flujo de caja y cronogramas de pedidos y entregas. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo incluye los requisitos de recursos por periodo de tiempo. Estos se presentan como histogramas de recursos. Los cronogramas alternativos, que esto es el mejor y el peor escenario, conos y nivelación de recursos, conos y fechas obligatorias, vendría siendo como que todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar, todas las alternativas. Y la programación de las reservas para contingencias.
El calendario del proyecto. Identifican los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del programa, así como los periodos de los que no se va a disponer para realizar el proyecto. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario de proyecto para permitir considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular el programa del proyecto. Y las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto serían la línea base. Continúa, adelante. Sí. En cuanto a las actualizaciones a los documentos del proyecto, se encuentran los recursos requeridos para las actividades, que es la nivelación de recursos. La nivelación de recursos es importante para las estimaciones preliminares de los tipos y cantidades de recursos necesarios. En caso de que este análisis de nivelación se modifique, pues se tiene que actualizar. Luego están los atributos de las actividades, que se actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y cualquier otra revisión que pudiera surgir durante el proceso de desarrollar el cronograma. Los calendarios. Un proyecto puede tener más de... el calendario del proyecto puede tener múltiples calendarios. Entonces, uno de esos puede ser los de recursos individuales. Y de último está el registro de riesgo. Estos se actualizan para reflejar las oportunidades y las amenazas identificadas al establecer los supuestos de la programación. Con eso se termina el 6.6. Perfecto. Con eso concluyeron el capítulo, ¿verdad? No, maestro, quedó el 6.7. ¿Qué se le tocaba al equipo 1? Pues Toma. no, es que la clase pasada con ustedes asignó los temas. Ujú. Se cortó la llamada y mandó audio. Ajá. Entonces, conforme mandó, pues asignó los temas. Y le había dicho así como que de tal a tal a los equipos. Ujú. Y al menos por nuestra parte, yo entendí que solo era el 6.6. Si nos equivocamos, pues ahí vendría siendo mi culpa, pero ya incluir hasta el 6.7, maestro, pues iba a tener más de 50 diapositivas nuestra presentación. Y tan Entonces, solo, la siguiente parte del 6.7 le toca al equipo 1. sí, porque si lo hubiéramos hecho nosotros, pues tan solo el 6.6 eran 32 diapositivas, entonces... Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, maestro, es que luego cuando se avance en el tema que se vendría siendo el 7, también nos tocaría a nosotros 7.0 y 7.1. El 6.7 es el último tema que tiene el capítulo 6. ¿Alguien tiene por ahí el PDF a la vista para que lo muestre aquí en pantalla? ¿Solo tiene Natalia? El que sea que lo tenga abierto en PDF, por favor que lo comparta. Gracias. Ahí está. El PDF, ahí está. Gracias. Avanza por favor el 6.7, quiero verlo. Sigue. Hacia abajo, hacia abajo. Avanza. Sí, sí, sí. Está bien, sigue. Continúa. Gracias. Equipo número 1. ¿Puedes avanzar un poquito más, Natalia? Equipo número 1, ustedes van a hacer hasta que terminen el capítulo 6. ¿Sale? ¿Sí? Hacia lo último, el 6.7, ¿no? Ándale. Todo el 6.7 hasta que termine el capítulo 6. Equipo número 2, si están aquí, empezaríamos en el capítulo número 7. ¿Puedes avanzar, Natalia? Sí, sigue, sigue, sigue. Muy bien. Hasta ahí. Equipo 2 van a llegar hasta antes del 7.2. ¿Sale? ¿Ya tomaron nota?
De 7 antes del 7.2. Sí, por favor. Ok. De 7 y 7.1, pues lo que les toca a ustedes. Equipo 3, ¿están ahí? Del 7.2, ok, avanzamos. Ya que andamos. Equipo 3, a partir del 7.2 hasta que mueran, chavos. Ahí, está bien. Hasta el 7.3 vamos a dejar. 7.2 al 7.3, equipo 3, ¿sale? Sí, ¿Sí? maestro. Ok, equipo 4, vamos con el 7.3, por favor, avancen. Avancen. Ok, está bien, sí. Hasta ahí. Vamos a llegar hasta antes del 7.4, ¿sale? Y luego el equipo 1, otra vez empezaríamos aquí, pero ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Ok, maestro. Muy bien, pues ya todos tienen sus partes asignadas. Para las 6.7 es para mañana, ¿no? No vamos a alcanzar a ver mañana, no sé si estaban aquí, creo que no. O sí, cuando les comenté que mañana iba a haber una situación de fuerza mayor que no iba a estar. Ah, ok. Entonces, sería para la siguiente clase después. Creo que nos toca. ¿Ustedes son qué grupo? ¿Cuarto qué? Cuarto Cuarto A. A, el Hasta el martes. martes. El martes los veo entonces, jóvenes. Dale. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, entonces vamos a concluir aquí la sesión, jóvenes. Y les veo yo el martes. Mañana, a menos que les avisara yo algo, tendríamos la sesión, pero no creo. Tengo una situación que tengo que atender. ¿Vale? Ok, profe. Dale, pues, cuídense entonces, jóvenes. Cualquier cosa, avancen con sus presentaciones el día de mañana en mi módulo. Si no tienen más otra oportunidad, háganlo ahí, avancen durante el módulo con lo mío. Y continuamos el martes con los temas. Ok, maestro. Dale, pues, cuídense. Pendientes entonces. Que pasen una excelente tarde. Bueno, maestro. Dale. Bye. Cerrando la sesión. Adiós.